Bueno, nosotros empezamos determinando qué es un semiconductor, que es un material o compuesto que tiene propiedades aislantes o conductoras. Esto va variando de acuerdo a ciertos factores, como son los campos eléctricos, magnéticos, densidades, que se hablarán más adelante. Los elementos más usados como semiconductores son el silicio, el germanio y el selenio, que se ocupan generalmente para generar circuitos. A lo largo de todo este tema y de esta presentación vamos a hablar acerca de los semiconductores, sus propiedades, sus usos, la clasificación que hay dentro de los propios semiconductores y una descripción general de ellos. Igual trataremos acerca del tema de los cristales, los tipos de cristales y hablaremos de las estructuras cristalinas de ciertos semiconductores. Cristal es un sistema periódico y ordenado de átomos. Presenta un patrón de difracción agudo. Hay diferentes tipos de cristales: moleculares, iónicos, atómicos, metálicos, sólidos, luminosos y covalentes. Además presenta defectos puntuales, superficiales y de volumen. Están formados por la unión de partículas dispuestas de forma regular siguiendo un esquema determinado que se reproduce en forma y orientación en todo el cristal y que crea una red tridimensional. El semiconductor es un sólido cristalino con más conductividad que los aislantes, pero menos que los conductores, pero cuya conductividad varía significativamente dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. La variación dependerá de las condiciones específicamente para condiciones eléctricas, lumínicas, térmicas, también se presentan electromagnéticas, campos magnéticos, entre otros. Y en general es bueno especificar que para los semiconductores generalmente se requiere de un incremento de energía para permitir el flujo por el mismo. Para entender cómo funciona un semiconductor es conveniente primero especificar los otros dos casos o clases que se le asignan a cualquier material en base a su conductancia. Los conductores tienen muy pocos electrones de valencia, por ende tienen una gran cantidad de huecos. Los huecos permiten el paso libre de electrones y por ende presentan una alta conductividad. Los aislantes tienen cerca de 8 electrones de valencia. Pueden inclusive tener los 8, pero estaríamos hablando de gases entonces, lo cual no tiene mucho sentido para nuestro tema. Y la alta densidad de electrones por átomo limita el flujo electrónico en estos mismos. Esto hace que funcionen como aislantes. Por último, los semiconductores están en medio de los conductores y los aislantes, como es bastante lógico asumir. Tienen cerca o exactamente 4 electrones de valencia. El flujo de electrones es posible, pero requiere de algún incentivo energético para impulsar a los electrones a pasar de un átomo a otro. El incentivo puede ser calor, campos magnéticos, luz, entre otros. Es bueno notar un par de cosas. Primeramente, que de cierta manera todos los materiales requieren de un incentivo energético para que pase un flujo, una corriente por ellos. Es simplemente que los semiconductores se encuentran en un caso especial en donde alterando aspectos de sus condiciones pueden presentarse como idénticos en comportamiento a un conductor o como completamente aislantes. Y lo segundo que es notorio es que los conductores, por una variedad de aspectos que no se analizarán en este caso, presentan un comportamiento aparentemente opuesto, específico en el caso térmico. Los conductores, al incrementar su temperatura, generalmente presentarán menos, um, menos conductancia. Ya que sabemos qué es un semiconductor, podemos pasar a hablar de sus clasificaciones. Entre ellas encontramos la primera, semiconductores intrínsecos. Esto se da cuando
un material está hecho de un único tipo de átomo. Los más empleados históricamente son el germanio y el silicio, siendo este último el más empleado por ser mucho más abundante y poder trabajarlo a mayores temperaturas que el germanio. ¿Cómo funciona? Cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones en su órbita externa, y esto los comparte con los átomos adyacentes, formando 4 enlaces covalentes. De esta manera, cada átomo posee 8 electrones en su capa más externa, formando una red cristalina en la que la unión entre los átomos es muy fuerte, por lo que sus electrones no se desplazan, y en circunstancias normales esto funciona como un aislante. Podemos ver el ejemplo del silicio, el cual no tiene ningún electrón suelto y todos están ocupados, están siendo compartidos. Pasamos con los semiconductores extrínsecos, los cuales surgen de la búsqueda por mejorar las propiedades de los mismos. Estos se les somete a un proceso de impurificación también llamado dopaje, el cual consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad, y según la impureza del mismo se distingue como tipo P o tipo E. Muy bien, empecemos con el tipo P, en el cual se emplean elementos trivalentes, es decir, de 3 electrones de valencia, así como el boro, el indio o el galio, como dopantes. Y puesto que no aportan los 4 electrones necesarios para establecer los 4 enlaces covalentes que mencionamos anteriormente, la red cristalina presentará un defecto de electrones y se originarán huecos, estos huecos aceptan el paso de electrones que no pertenecen a la red cristalina. A su vez, a este tipo de materiales también se le conoce como donador de huecos o aceptador de electrones. Aquí el ejemplo del silicio con el boro. Podemos ver que hay un hueco. Finalmente, el de tipo N, para este caso se emplean elementos pentavalentes de 5 electrones de valencia, así como el fósforo, el arsénico o el antimonio. En este caso, el donante aporta electrones en exceso, los cuales se moverán fácilmente por la red cristalina, aumentando la conductividad del mismo. Y a este tipo de material también se le conoce como donador de electrones. Aquí tenemos el ejemplo del silicio con el arsénico, con su electrón libre. En la industria, difícilmente se puede encontrar un material más común y aplicado que el semiconductor. El ejemplo más común y quizás más importante, se podría decir, para nuestros intereses es aquel del transistor. Se presenta en casi cualquier elemento electrónico moderno, o inclusive no tan moderno, que requiera de alguna operación lógica de cualquier tipo. Sean televisiones, radios, computadoras, celulares, automóviles modernos, electrodomésticos, una variedad de otras cosas. Por otro lado, también se presentan en los diodos, que pueden presentarse como lámparas, sean LED, láseres, entre otros, en una variedad de circuitos comunes y en componentes que alteran la corriente misma, su naturaleza, sean rectificadores u otros. Diodos Zener son famosos por ello, por ejemplo. Los paneles solares dependen enteramente de semiconductores que alteran su comportamiento en base a la estimulación lumínica, y naturalmente se presentan sensores que también son muy común que contengan semiconductores. ¿Por qué? Porque es muy útil poder notar algunos de los aspectos que alteran a los semiconductores poniendo simplemente una corriente que solo será capaz de pasar por dicho semiconductor o parará de fluir por dicho semiconductor en caso de que se presenten casos específicos
en el lugar en donde se encuentre dicho semiconductor. Se especifica aquí a los sensores ópticos y a los térmicos, que se hacen referencia a los fotorresistores y a los termistores. Pero naturalmente se pueden presentar una variedad de otras formas creativas de ocupar a los semiconductores como sensores. El uso de los semiconductores intrínsecos, para empezar con cosas más específicas, es extremadamente raro en la industria. Tanto es así que en toda nuestra investigación no encontramos un solo ejemplo de un semiconductor intrínseco ocupado en algún componente comercial común. Y esto tiene sentido. Los semiconductores intrínsecos en general no son fáciles de controlar por el ser humano, no es fácil controlar su comportamiento, está determinado enteramente por las propiedades del único compuesto que lo compone. Y además de esto, en general requieren de más energía para operar que sus alternativas dopadas. Naturalmente se ocupan de manera extensiva en el ámbito científico porque son más perfectos, más simétricos, más fáciles de estudiar, y por ende es muy útil poder analizar las cosas más cercanas a los márgenes teóricos, a las ideas teóricas, antes de analizar aspectos defectuosos, como diría uno, pero es que no es que sean defectuosos para nada, como los semiconductores dopados. Ahora pasaremos a hablar de algunos cristales específicos. Para comenzar, el germanio Ge posee una geometría cúbica, y dentro de las aplicaciones que tiene este material encontramos la creación de radares, amplificadores de guitarra o también detectores de semiconductores basados en germanio. Aquí podemos observar la estructura cristalina del germanio, fósforo de indio, INP. Posee una geometría tetraédrica, y este material tiene distintas aplicaciones, por ejemplo en la electrónica, debido a su alta velocidad de conducción de electrones relativo al galio y al silicio, y a su vez en la optoelectrónica para la creación de diodos láser sobre todo. Otro de los componentes claves dentro de los semiconductores es el arsenuro de galio, cuya geometría cristalina es cúbica y se ocupa generalmente para la construcción de circuitos integrados y dispositivos optoeléctricos, como vienen siendo los diodos láser y los LEDs. Bueno, teniendo por último una conclusión general acerca de los semiconductores, es que son elementos que se comportan como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores. Vienen siendo, por ejemplo, los campos eléctricos, el campo magnético, la presión, la radiación o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Esto influye muchísimo de acuerdo a lo que necesitamos. Si necesitamos un aislante o necesitamos un conductor. Se divide en dos tipos principalmente, que son los intrínsecos y extrínsecos. Estos a su vez ya vimos que tienen unos subniveles más. También posee un papel fundamental en varias aplicaciones usadas en máquinas de la vida cotidiana, como son los sensores, los LEDs, los transistores y más que nada en los paneles solares.